El bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados. ¿Cómo te va, Martín? Gracias por venir. ¿Cómo están? No, Muy lloviendo, ¿está afuera? Ahora sí, de vuelta otra vez empezó, sí. Empezó a llover de vuelta. A ver, Martín, varias cosas para charlar Bueno. de la discusión hoy y de lo que va a ser seguramente la discusión en Diputados a partir del lunes. Hace un ratito estuvo el Vasco de Mendiguren, muy vinculado, sabés, a la industria, a la producción, al desarrollo, y él dice, no se está discutiendo lo suficiente lo que indica en términos de promoción de inversiones la ley bases. Y él dice, nosotros tenemos un activo, por ejemplo, un activo muy importante como el litio, tenemos capacidad de negociación porque somos de las reservas más importantes del mundo, y lo que plantea el proyecto es básicamente entregar todo, es decir, no imponer ningún tipo de condición para las inversiones que llegan, que se puedan llevar los dólares así como ingresan, se rechazan o se anulan la promoción de proveedores locales, bueno, todo lo que implica el desarrollo local de tecnologías o de producción. ¿Analizaron esto? ¿Qué opinión tienen? No, a mí me parece que el proyecto tiene un régimen de inversiones, un régimen de impuestos para grandes inversiones que a mí no me gusta, te soy honesto, no me gusta porque me parece que es muy beneficioso para grandes inversores, no entiendo por qué, hace una discriminación entre algunos inversores y otros inversores. Para mí siempre ley pareja no es rigurosa, si hay un beneficio, que sea para todos o no sea para nadie, la verdad que no me gusta eso. Dicho eso, el esquema que busca el gobierno es un esquema donde busca que todo lo que nosotros producimos tenga precio internacional. Y tenga precio internacional, ¿por qué? Porque Argentina hace 75 años que tiene un problema de escasez de divisas. Cada 5 años tenemos una crisis de balanza de pago, nos quedamos sin dólares. Y ahora tenemos una crisis tremenda, está parado el sector externo porque nos quedamos sin dólares, además por la sequía del año pasado y porque en el medio de la sequía el gobierno encima ponía el dólar más barato, o sea, lo contrario a lo que la lógica indicaría, hubo mala praxis. Entonces nos quedamos sin divisas. Pensá, te doy un dato nada más, Pablo. El primer bimestre del año, 65% cayeron los pagos de importaciones. 65% quiere decir que está parado completamente el comercio exterior y por lo tanto la actividad, porque el 80% de los insumos productivos de lo que se importa son insumos productivos. Entonces, no puede arrancar la economía, no va a haber B corta, ni U, ni L, ni nada, si vos no podés primero ordenar el sector externo, y para eso Argentina tiene que eliminar todos los sesgos antiexportadores que tiene. Entonces, una vez que la producción tenga la que es de bienes transables, precio internacional, lo que va a ocurrir es que la Argentina va a recuperar su capacidad exportadora y ese es el objetivo central. El diagnóstico respecto al tema de dólares es compartido, siempre la pregunta es cómo eso es mejor. Bueno, ahora, el hecho de que desarmando el sesgo antiexportador. Si hace 75 años tenemos sesgo antiexportador, quiere decir, todas las políticas públicas, como esa que mencionabas vos antes, generan un sesgo antiexportador, es decir, un precio diferencial negativo para la posibilidad de exportar productos argentinos. Entonces, por distintas excusas. Algunas son las de, no, pero tenemos que agregar más valor local en el proceso, otras son no. Que es más empleo. Pero más empleo, otras son miles de razones. Pero no hay cosa que afecte más negativamente al empleo que tener una crisis cada 5 años, o que quedarse sin divisas, o que tener un tipo de cambio real de equilibrio muy alto, porque como no tenés dólares y no generas dólares, el dólar está caro, y cuando el dólar está caro los salarios de toda la población están bajos, y entonces tenés mucha pobreza. Entonces, las crisis recurrentes y la tasa de pobreza estructuralmente alta de la Argentina tienen mucho que ver con el sesgo antiexportador sistemático que tiene la economía. Vuelvo a la pregunta, ¿ese problema compartido implica que tenés que, así lo planteó el Vasco de Mendiguren recién, implica que tenés que regalar tus bienes al mejor postor que venga de afuera? No, pará. Entonces hay una contradicción. Si es regalar, no es al mejor postor. Si es el mejor postor es porque esto se está vendiendo. Tenés razón, regalarlo, bueno, entonces, a cualquier inversión que venga. Regalarlo no, justamente no. Lo que vos tenés que hacer es vender tus bienes al valor que tienen. Los precios son competitivos internacionalmente y los recursos son de las provincias. Luego habrá una discusión en Jujuy, en Catamarca, en las provincias que vos pensás que tienen reserva de litio, habrá una discusión de cómo hacen para extraer el mayor valor posible de sus recursos y tratar de conseguir en las licitaciones que sea el mejor valor posible. Pero eso es algo que no depende del gobierno nacional. Martín, escuché tu exposición hoy, 3 minutos, muy breve, y vos focalizaste en el tema reforma laboral. Ahí hay 2 aspectos que te quiero preguntar. Uno de fondo, porque una reforma laboral siempre es una discusión, porque una reforma laboral generaría mayor empleo, es una discusión, insisto, que no es nueva.
Y por otra parte, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la postura de la Unión Cívica Radical y en qué quedó el dictamen? Pero antes, compartamos la ponencia que hizo Germán Martínez, que es el presidente del bloque Unión por la Patria, en la discusión de hoy, y vean cómo focalizó estrictamente también sobre la reforma laboral que propone la ley base. Germán Martínez, lo compartimos. Para garantizar el quórum en el recinto y para garantizar las firmas, accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral. Léase, entregaron los derechos de los trabajadores argentinos y argentinas a cambio de firma en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto. A las que hoy le van a poner el gancho para reducir los derechos de los trabajadores argentinos. Miren, hay que tener un poquito de memoria algunas cosas. Miren, 27 de abril del 2000, de la Rúa, presidente de la Nación. Flamarique, ministro de Trabajo. El gobierno negoció y logró la reforma laboral. Más adelante, 11 de mayo, de la Rúa pone a Flamarique a cargo del área social. Había sido tan eficiente la gestión de Flamarique que le dio el área social. 1 de septiembre del 2000, ya otro tono. Sobornos, el juez pide el desafuero de 8 senadores. 7 de octubre del 2000, renunció Chacho Álvarez. Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy. Hasta en la reforma laboral del 2000, que se llevó puesto un vicepresidente por coimas en el Senado de la Nación, dieron el debate que tenían que dar en las comisiones. Guarda, Flamarique no está más, pero los que estaban detrás de Flamarique son los mismos que impulsan esta ley. Así que guarda las próximas 72 horas. Guarda con los que se mueven mucho y no quieren salir en la foto, porque se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina. A ver, Martín, lo habrás escuchado en el debate, y si no, ¿qué reflexión te merece? Mucho Gregoré para decir Gregorio, ¿no? Digamos, hay un síntoma, una crisis en el mercado laboral de la Argentina hace por lo menos 20 años. Si vos mirás la cantidad de empleo privado registrado en las pymes hoy, que son la mitad en total, pequeñas y medianas, representan la mitad del empleo total de la Argentina, está estancado en el mismo nivel desde el año 2007. Quiere decir, hace 17 años, aunque hay un 20% más de población en Argentina, la cantidad de empleo es la misma en las pymes. No hemos tenido capacidad de generar empleo privado registrado. Y al mismo tiempo, la ley de contrato de trabajo, que es esencialmente el cuerpo normativo que protege los derechos de los trabajadores, prácticamente no se lo toca en la reforma que se está haciendo. ¿Qué atacamos en la reforma que es propulsada efectivamente por la Unión Cívica Radical y que fue parte del acuerdo por el cual forma parte ahora de la ley de bases? ¿Qué atacamos? El problema de las multas que puso el menemismo en la década del 90 con una buena intención, que era la de mejorar la registración laboral, pero un dispositivo que falló para ese objetivo. No consiguió más registración laboral, no consiguió un mercado de trabajo más transparente. Lo único que consiguió fue crear una industria de juicio, porque rompió una relación de oro que había en el derecho laboral y que existe en todo el mundo, que es la regla de oro de las indemnizaciones. Te voy a pagar un sueldo por cada año que trabajaste. Entonces eso te daba previsibilidad si vos tenías una empresa, sobre todo para las pymes. Si mira, tenés un trabajador que está hace 10 años, el, entre comillas, pasivo laboral contingente de ese trabajador, en la eventualidad de que decidas terminar con la relación laboral, son 10 sueldos. Entonces, eso se rompió completamente y hoy hay mucha incertidumbre y nadie sabe. El principal problema de la litigiosidad laboral es que nadie sabe cuánto le va a salir si tiene un conflicto laboral. Principal razón por la cual las pymes te dicen no quiero contratar trabajadores. La otra, que lamentablemente la retiró el gobierno del proyecto nuestro y no lo incluyó en el dictamen, era poner un mínimo no imponible en los impuestos para las escalas bajas de salarios, porque eso primero es una contradicción, salario bajo pagando impuestos al trabajo es como una locura, y en segundo lugar porque favorecía la contratación de trabajo, es lo otro que te dicen en las pymes. Tengo un problema, te dicen en la pyme, porque a mí me cuesta carísimo contratar al trabajador, pero al trabajador en el bolsillo le llega poco. Entonces ahí el Estado en el medio genera un problema en las dos puntas. Ahora, Martín, la discusión acá, ahí voy, Fer, la discusión acá es cierto que hace mucho que no se crea empleo, también es cierto que hasta el 2011 se creó muchísimo empleo en ese sentido y había una enorme cantidad de cuestiones de protección laboral. Vos cuando hablás con pequeños y medianos empresarios te mencionan un montón de cosas para resolver. Algunas que tienen que ver con burocracias impositivas, algunas probablemente que tengan que ver con el tema indemnizaciones, pero te dicen, yo contrato, como esté la situación, en función de la actividad económica.
No dejo de contratar por miedo a que alguien después tenga que despedir. En el fondo, la base tiene que ver con la actividad económica, no la legislación laboral. No, absolutamente. Vos no vas a lograr que nadie contrate un trabajador si no cambia el contexto macroeconómico. Eso es absolutamente cierto. Y de hecho, la decisión de contratar a un trabajador depende de muchos factores. Potencialidad de ganar un mercado, potencialidad de vender un poco más eficiencia productiva. Miles de razones te pueden llevar a contratar. Una de las razones por las cuales no contratan las pymes, principal, cuando vos hablas con todas las pymes, pero además ni siquiera me creas a mí, armate un panel un día e invitá 7 pymes al azar que vengan a contarte lo que les pasa. Sí, conversamos mucho con importa el sector de actividad productiva, no importa la región del país, todos te van a decir lo mismo. Mira, es un desastre la conflictividad laboral y nosotros tenemos mucha incertidumbre cuando tenemos un juicio laboral. Tenemos que cerrar persiana por un juicio laboral. Eso no puede pasar en Argentina. Entonces, ahora... La pregunta acá, perdón que te interrumpa ahí, la pregunta acá es si en este momento el principal conflicto, el principal eje de por qué una pyme no contrata o no se genera empleo tiene que ver con la posibilidad de la flexibilización laboral o tiene que ver en realidad con la situación económica. ¿Por qué poner el eje hoy acá? Sí, está bien, pero nosotros no estamos legislando para la crisis esta. Nosotros estamos legislando para que quede un conjunto de reglas laborales para los próximos 20 años de la Argentina, no para el mes que viene. Entonces, obviamente, el mes que viene, aunque vos, en un contexto de crisis como el que tiene Argentina ahora... Aunque te regalen el laburante. Aunque te regalen el trabajador y todo, nadie lo quiere contratar porque vos no sabés todavía qué va a pasar la semana que viene en Argentina. Estamos en un contexto de desestabilización con 10% de inflación, 10-11% de inflación mensual, que es casi una hiperinflación. Entonces, con una recesión muy profunda en este momento en la Argentina, con una caída de la actividad económica. Pero nosotros estamos legislando para cuando esto se estabilice. Entonces queremos crear las condiciones de base para que la Argentina pueda despegar. Fer. Sí, recién dijiste que no hay impuestos del tema minero, por ejemplo, que no te gustaban como quedó y que eras crítico de eso. Yo creo que el radicalismo en este caso tiene como la bala de plata, ¿no? Es decir, son los que deciden que esta ley salga o no salga. Entonces, ¿por qué esas diferencias, digamos, si no les gustan determinados impuestos o determinadas cosas, tratan de modificarlas o no? Bueno, porque, déjame ir a esto. Me gustaría que me cuenten ahora, había 2 elementos que a mí me parecían la contradicción más grande de la ley bases, que era, se estaba planteando la baja de bienes personales, de los impuestos a los bienes personales de los grandes contribuyentes y a la vez el regreso del impuesto a las ganancias. Me parece una contradicción que los tipos que están laburando, que no tienen una moneda, tengan que pagar más y los que tienen y tienen acumulado le bajen el impuesto. Digo, ese tipo de cosas, no sé en qué quedó esto. Es el paquete fiscal que también tuvo dictamen. Pero está bien, está asociado, yo está bien, 200 leyes, no sé dónde lo ponen, ni dónde lo firman, ni dónde lo hablan. Pero entonces, me gustaría saber en qué quedó esto, por ejemplo, y qué van a tratar de ustedes de forzar. Porque digo, muchas veces... Primero, el régimen de impuestos para grandes inversiones no es para un sector puntual. Es para el monto de la inversión, o sea, por monto de la inversión. Y eso también es opinable, pero no importa. Quiero decir, nosotros, en mi caso particular, yo no lo voy a votar a favor de ese régimen porque no estoy de acuerdo. Y va a haber muchos radicales que no lo van a votar a favor. Es decir, lo que te va a pasar, es una ley con muchos artículos, es que algunos artículos van a tener una mayoría más grande que otros artículos y algunos artículos se van a caer porque no van a alcanzar la mayoría necesaria. Mencionaste el otro caso. Ahora sí en el paquete fiscal. La ley de impuesto a la ganancia yo tampoco la voy a votar. Entonces también ahí vamos a ver si consiguen. Y hay una buena noticia. Es importante, no sé si lo hicieron ustedes, pero si ustedes lograron. Pero déjame cerrar con esto. Así como te digo algunas cosas que no voy a votar, y estoy acompañando en general la ley, quiero que salga la reforma laboral y tantas otras cosas, que son importantes, este proyecto es el fruto de un montón de trabajo. O sea, este no es el proyecto que llegó el primero, se llama igual, es el dictamen de aquel proyecto, pero de este dictamen, o mejor dicho, de aquel proyecto a este dictamen... Hay bastantes cambios. No, me enteré, por ejemplo, que salvaron, que se sacó del tema la privatización del Banco Nación, que eso ya era lo hablamos ayer, era un horror. Por suerte eso... Es un tiro para el lado de la justicia, como decía un amigo mío. Hay muchos cambios de lo que era la versión inicial. Cada uno de esos cambios fue reflejando la convergencia a un consenso. Y eso está bien, porque así es el juego parlamentario. Está bien, y entonces no va a ser monolítico. El gobierno empieza con 37 diputados y tiene que llegar a 129. Entonces, obviamente,
el gobierno ha ido cediendo en un montón de cosas, eso está perfecto. Y por eso estamos conformes en general con el dictamen, más allá de que hay algunos puntos, como te dije recién. ¿Cómo lo ves al gobierno? Recordemos lo que pasó. El gobierno fue con el proyecto aprobado en general y después cuando se le empezaron a rechazar algunos artículos, se levantó y se fue. ¿Cómo lo ves al gobierno en esta? Claro. Si se da lo mismo, si se da, por ejemplo, lo que vos decís, que le van a rechazar algunos artículos que no estén de acuerdo. Está contando que le va a rechazar. Primero hubo una negligencia grande en ese momento, ¿no? Es decir, lo que pasó concretamente es que el jefe de bloque entendía que si mandaba el proyecto de vuelta a comisión, se discutía una semana más y volvía al recinto. No se dio cuenta, no sabía que el artículo 155 del reglamento establecía que si vos lo mandabas a comisión era empezar de cero de vuelta, se caía la aprobación en general. Eso fue una negligencia reconocida por ellos mismos, o sea, fue un problema. Yo creo que ahora no, además hay un consenso mucho más grande respecto, como te decía recién, del proyecto. Tiene mucho más votos, 61 firmas tuvo en la comisión contra 55, que ya era mucho que había tenido el proyecto anterior. Viene más consensuado, viene más masticado. Ahora, ¿va a tener algunos aspectos que no lo va a conseguir aprobar? Seguro, va a haber algunos artículos de la ley que probablemente no los consiga aprobar. ¿Y confías en la emocionalidad del presidente frente a esas rechazo, claro, pequeñas derrotas? Ni confío ni dejo de confiar, es un problema del presidente. Yo soy del otro poder, que la emocionalidad del presidente es un problema del presidente. No pero condiciona mucho el momento. Que diga, a mí no me condiciona en absoluto. Yo voto lo que es bueno para lo que yo estoy convencido que es bueno para el país. Me importa 3 cominos si el presidente se pone contento, se pone triste, si a alguno de la oposición le gusta, no le gusta, si el kirchnerismo apoya, no apoya. Yo hago lo que estoy convencido que es bueno para la Argentina. Hablas de la emocionalidad del presidente. ¿Cómo lo viste ayer en la cena? Lo vi de buen humor, jocoso, haciendo chistes, así que lo vi bien. Lo vi bastante bien. Pero vos hoy dijiste que no va a subir como uso de pedo, que fue lo que todo el mundo dijo, bueno, sí, flatulencia, bueno, qué sé yo, sino que si sube la economía es de casualidad, mejor dicho, de pedo dijiste vos. Sí, es verdad, digamos. O sea, esta posición de B corta, que el presidente dice va a subir como pedo de buzo, la verdad que no hay ningún indicador de que vaya a subir, pero no te lo digo porque a mí me encantaría que sí, por supuesto. Claro, a todos. Pero yo dije, va a ser de pedo si sube la economía, realmente en esa forma, porque el sector externo recién, para decirte, te lo voy a decir más claro todavía, porque nadie lo quería decir con nombre y apellido. Argentina estuvo al borde de un corralito grande de vuelta, porque los dólares y los ahorristas se los habían gastado, no estaban en el Banco Central. Recién ahora el Banco Central está haciendo pie y tiene reserva, empezó a entrar en el terreno de reserva positiva. Probablemente cuando pase la cosecha va a estar en un terreno de 10.000 millones de dólares de reserva positiva, va a poder empezar a normalizar el sector externo y con ello la actividad productiva. Entonces, falta mucho trabajo para que arranque la Argentina. Pero vos te quejaste del dólar bajo del gobierno anterior y hoy, si haces una comparación en términos reales, está nuevamente recontra atrasado el dólar y el campo está dejando de vender ya. ¿Vos qué crees, que va a haber una nueva evaluación o crees que con estos números alcanza para que se venda la cosecha? Primero, o sea, el problema de mala praxis del gobierno anterior fue dramático porque vos, en un momento en el cual te quedaste sin 20.000 millones de dólares de la cosecha, es una tragedia, ¿no? No es culpa a nadie, mala suerte, hubo 20.000 millones de dólares menos que no vinieron, eso es un agujero así de grande. En ese contexto vos no tenías crédito, el sector no tenías crédito, o sea, tampoco podías pedir prestados esos 20.000 millones y no tenías reservas, tampoco podías romper el chanchito. O sea, la escasez de dólares era brutal. Lo que el manual de economía del CBCE te dice es, cuando tenés mucha escasez tiene que subir el precio. Pasa con los tomates, pasa con el agua, pasa con la luz, pasa con todo. Entonces, el gobierno en un contexto donde se había quedado sin dólares en la economía, no sin un poquito de dólares, sino con un agujero así de grande de dólares, bajó artificialmente el precio del dólar para poder ganar las elecciones. Eso directamente mala praxis. Entonces, eso yo no veo que lo está haciendo el gobierno ahora. De hecho, pagó un costo político grande devaluando ni bien llegó. Dicho eso, ¿puede el dólar oficial crecer al 2% mientras la inflación crece al 10%? No, mucho tiempo no. Eventualmente el gobierno o va a tener que corregir la velocidad a la cual corre el dólar oficial o va a tener que devaluar cuando quiera unificar el tipo de cambio en el mes de julio, muy probablemente. Estamos cerrando, tenemos que ir a la tanda. ¿Hay o no hay plan de estabilización? Ayer Milei se burló de los economistas que dicen que no hay un plan de estabilización. No hay un plan de estabilización. ¿Cuál es la característica de un plan de estabilización? No solamente tiene una pata fiscal, claro. No podés gastar más de lo que te ingresa porque si no vas a tener que emitir. Tiene una pata monetaria, claro, tenés que hacer un control de los agregados monetarios. Eso está bien y eso está en el plan. Hay un plan fiscal y hay un plan de control monetario. Pero un plan de estabilización es más que eso. Un plan de estabilización es un plan de coordinación de las expectativas de todos los agentes para poner un marco de referencia para la formación de precios. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Estás teniendo una estabilización, sí, pero con un costo de actividad brutal. Y eso, cuando vos tenés una estabilización
con caída de la actividad económica es el fracaso de un plan de estabilización. Así se mide un plan de estabilización en la literatura internacional, en la experiencia comparada. Hay planes exitosos y planes que fracasan. Los planes exitosos son el plan austral o el plan de convertibilidad, que ni bien estabilizan, rápidamente crece la actividad económica, boom de consumo, boom de inversión, hay mucha actividad económica y baja la inflación de golpe. Eso es un éxito. Ahora, si vos bajás la inflación, pero como no coordinaste las decisiones de los agentes y no tenés un plan de estabilización que coordine la formación de precios, ni ningún ancla de ninguna naturaleza, el resultado es que cada uno pone el precio que quiere y se entera que no puede vender y que por lo tanto su precio es incorrecto porque fracasa su operación de venta, el resultado sí es que eventualmente voy a terminar bajando el precio de lo que estoy vendiendo y se va a parar la inflación, pero perdí un montón de operaciones en el medio. Y esas operaciones son frenazo de la actividad económica. Entonces, un freno, me voy a encontrar con el presidente dentro de un año y me va a decir, viste que te dije que iba a bajar la inflación, y yo le voy a decir, pero fue un fracaso, porque bajó con un costo de actividad económica de una caída del PBI de 6, 7, 8 puntos. ¿Entendés? Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a